Ya, ¿cómo le ha ido? Mucho tiempo que no nos reuníamos. Creo que hace un mes, no sé, algo así. O más, a lo mejor. Ya ni siquiera sé cuándo termina el semestre ni nada de eso. Creo que en septiembre. Bueno, Y el 4 de septiembre termina el semestre. claro, yo creo que se lo había comentado en relación a esta modalidad de trabajo. Yo fusioné lo que era la segunda y la tercera unidad. Claro que no contaba con este ítem de paro realización, que fue tan largo, ¿ya? Entonces lo que quiero decir es que la segunda unidad obviamente va a ser un poco más resumida que la primera, pero no hay mucho que hacer, solo adaptarse, digamos, a cómo se dieron las cosas. Me sirve eso mucho. Estuve revisando, Eso. varios ya entregaron Ordenaron. su... De hecho, hay igual me un micrófono que está abierto. Varios ya hicieron entrega de su trabajo, así que vamos a estar revisándolo durante esta semana. Ojalá que la próxima reunión ya estén las notas. No sé si va a ser posible, pero vamos a tratar de trabajar para ello. Profe, a mí no me quedó muy claro cómo teníamos que entregarlo, si se manda por correo o se sube a cursos. Mira, idealmente por curso, pero la mayoría lo mandó al correo, así que de cualquiera de las dos formas, en verdad. Lo importante es que lo envíen, ¿ya? Profe, ¿Sí? le llegó mi correo, yo le envié el trabajo por un curso. Por cursos. Maura, ¿verdad? Sí. Sí, acá está. Sí está. Ya, súper. Sí. ¿Pudieron... ¿Se escucha abajo? ¿Se escucha bien ahí o no? Sí, bien. Sí, ya. ¿Pudieron revisar el primer video al menos de la segunda unidad, la primera clase? Ese está hace rato está disponible en YouTube. Sí, profe. Ya, ¿y cómo les fue con eso? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna pregunta, comentario sobre el video? Yo no lo revisé, profe, porque estaba haciendo su trabajo, pero igual como que siento que pasar por este trabajo me ha hecho como comprender demasiadas cosas y qué bueno que lo hayamos visto, a pesar de que es fuerte lo que comenta como el texto. Pero no sé, como que pienso como en las notas y pienso en que estamos como reflejando igual como la institución y como también como, no sé. Como, ¿Tú no te sé, refieres al trabajo que entregaron sí, ahora? a la unidad Ah, antigua. Como que ya. aún no me logro conectar con la segunda unidad porque por cosas de tiempo no pude verlo. Pero no sé, siento que igual me estoy expresando porque como luego de toda la reflexión que pasé y que pasó en mi grupo, ahora como que bajó la información de Bourdieu hacia como nuestro contexto, como nuestro territorio. Y nada, como que igual esta clase yo podría como tomarla como la primera clase en donde comprendo lo que dice un poco Bourdieu y también como critico como
como el hecho de que, no sé, como que lo replicamos, como que estamos en la institución y hicimos este trabajo para la institución y tendrá una nota, aunque igual puede que se escape como lo que hayamos reflexionado como de la institución. Pero eso. Ya, entonces entiendo por tus palabras que el balance es más bien un balance bueno, no sé si feliz, pero bueno. Como que, no sé, llegamos como, al menos con nuestro grupo, como al mismo sentir como del arte, como que pudimos verlo alejado de la institución y de como sea la universidad, sea las galerías, sean los salones de arte. Entonces, nada, Sí. como que me parece chistoso que también como esa conclusión termine como en un informe institucional y también con el código institucional y citando como los códigos también encriptados como de Bourdieu. Sí, Pero fue una experiencia. sí. Sí, no, bueno, uno de las motivaciones que a mí me hace seguir hablando de Bourdieu, yo hace varios años que toco esta unidad en el curso, llevo hartos años haciendo este curso para visuales, y una como de los alicientes para volver año tras año a presentarlo y a hablar un poco de parte de sus postulados teóricos, tiene que ver precisamente con eso que tú dices, tratar de producir una suerte de extrañamiento, si se quiere, pero un extrañamiento que sucede con las cosas que uno mismo hace, ¿ya? Claro. Una cosa es eso, y lo otro que siempre me motiva a hablar principalmente de Bourdieu, es que yo no concibo que los estudiantes de la Chile, y sobre todo de arte, dejen o terminen su pregrado sin dedicarle un tiempo un poco más prolongado al análisis que propone Bourdieu, ¿ya? Yo de verdad creo que es algo fundamental. En otras universidades no se puede hacer, y yo por eso en la Chile trato de, al menos una unidad, dedicársela a esa reflexión. Entonces, si a ti y a tu grupo se les presentó como esta suerte de extrañamiento o de cuestionamiento de la propia práctica académica, me parece que funcionó el asunto, de eso se trata. Ahora, claro, esta cuestión hay que calificarla y hay que entregarla en un cierto tipo de formato, es decir, hay que someterse a la regla de la institución, ¿ya? Uno podría decir que es un poco el corolario de lo que le pasa a Bourdieu también, porque es un sujeto que analiza el funcionamiento de las instituciones, pero él es un sujeto que llega donde llega gracias a su mérito académico, y a funcionar muy bien en la institución, ¿ya? Sí, pero tiene harto de lo que tú dices, así que son como de esas opiniones, no sé si alegrarme o Claro. entristecerme. Ya, qué bueno. Bueno, ojalá que tengas más tiempo ahora de ponerte al día y verlo, Sí. las conversaciones de la segunda unidad. ¿Eh? ¿Alguien que haya podido ver el primer video? O sea, si quieren, igual podemos comentar lo del trabajo, digamos. Yo no tengo problema, pero si alguien revisó el material de la segunda unidad, podríamos comentarlo. Hola, ¿Sí? ¿Hola? ¿se escucha? Sí, Sí. se escucha. Comparto al 100 lo que decía la última compañera. Eh, sin embargo, en cuanto a lo que ella decía recién, claro, entramos, este es un ensayo que corresponde a la institucionalidad y todo, eh, eh, pero, no sé, quizás es justamente una idea cliché, por decirlo de un modo, pero eh, estas reglas que impone la universidad o que imponga cualquier tipo de sistema o configuración de sistema, eh, son reglas simplemente. Y en cuanto a reglas se pueden de un modo u otro cooptar, de un modo u otro alterar para justamente caber en ellas, que es justamente lo que hace este trabajo, lo que puede hacer esta reflexión. Eh,
no sé. Estos días, he pensado a raíz de Bourdieu, qué significan justamente estas reglas, ¿ya? ¿Qué orden estético o moral puedan implicar? Y hablando de eso justamente en relación al- al- a la clase de video que a la primera o a la segunda, no me acuerdo muy bien, cuando hablaba sobre que el poder es y no es lo que el poder no sería, para Foucault. Ah, ya, tú estás hablando de los últimos videos, Sí, de la segunda y unidad, quiero, ya. la segunda, y quiero esta pequeña relación que tiene que ver con respecto a las reglas, ¿Mm? que es el poder no es las reglas de juego, parece. No sé si implique eh, los postulados deportivos, pero al menos el poder no son las reglas. No sería como esa configuración de las reglas, ya sea creer en la iluso, ¿no? En el domo, ¿no? Pero eh, tengo anotado unas preguntas que tienen que ver con esto del poder lo que no es. Ya, sí. Y mi pregunta va relacionada con lo siguiente, con relación a lo que no es el poder, porque me da la sensación que cuando habla sobre lo que no es el poder, implica como por decirlo de un modo, una caracterización negativa de lo que es el poder. ¿Me explico en eso? La última parte no te la entendí bien. Ya. El poder, Foucault parece que no lo quiere definir, porque no es algo. ¿Me equivoco? No, no, exactamente, tiene que ver con eso, sí. Ya. Pero, y aquí va mi salvedad, aquí va la pregunta. Pero, aún así, lo define, comillas, define, o lo caracteriza, comillas, lo predica desde sus cualidades negativas, lo que no es. Eh, ¿Qué tipo de paradoja hay en ese tipo de planteamiento? Me gustaría, si, si se puede lucubrar algo, o si se puede dar algún tipo de planteamiento con respecto a esa, no sé si es paradoja, no sé si es contradicción, o simplemente es, como por decirlo de un modo, como esa dialéctica negativa, así, ya, o ese elemento desconstructivo de tipo, ese elemento desconstructivo, por decirlo de un modo, acerca del poder, sacarlo del centro y llevarlo a su extremo, a su negatividad. Sí, sí, está bueno el comentario. Yo creo que podría tener algo más que ver con lo último que tú acabas de decir, ¿ya? Ujú. Con una postura, uno la podría pensar así, incluso media postestructuralista y Exacto. más ligada a una suerte de descentramiento del poder. Ahora, eh, la, el- el- la manera la manera en que Foucault tiene de expresar aquello que sería el poder es un modo no existe esa palabra, pero para que se entienda, es un modo no esencialista, ¿ya? Entonces, en ese sentido, efectivamente, el poder para Foucault no es una sustancia, no es algo que radique en una institución o en un sujeto particular, sino que, dice Foucault, el poder antes que todo son operaciones, ¿ya? Y en ese sentido, si uno quisiera hacer como el link a lo que hemos revisado de Bourdieu, deberíamos referir más o menos lo siguiente. Para Bourdieu, el concepto de campo es un concepto importante porque involucra precisamente una suerte de interacción entre los agentes, ¿sí? Eh, entonces,
el campo en Bourdieu no es un lugar estable, no es un cúmulo de reglas, sino que son interacciones. Y esas interacciones, esa suerte como de sinergia, va produciendo cualidades particulares en términos de producción de subjetividad. Para Foucault, el poder tiene que ver con precisamente las interacciones que los sujetos tienen al interior de un campo particular. Entonces, en ese sentido, para Foucault, el poder no es algo esencial, y le agrega lo siguiente, la efectividad del poder, y esto creo que tiene que ver más con el segundo video, si no me recuerdo, mal no recuerdo, la efectividad del poder, la efectividad del poder radica no en su dimensión negativa. ¿Cuál es esa dimensión negativa? Esa dimensión negativa sería la prohibición, ¿ya? La prohibición o la censura o la clausura de ciertos espacios, de ciertos lugares. Foucault dice, ahí no radica lo realmente potente de los poderes, habría que decirlo de esa manera, sino que la potencia, la real potencia de esta trama o de esta red de poderes radica en el índice de producción de subjetividad. Es decir, el poder es eficiente porque produce conducta, no porque la restringe. ¿Se entiende? Y ese es el cambio de foco que propone Foucault en relación a las prácticas, en relación a las prácticas artísticas modernas y también contemporáneas. ¿Mm? No sé si Igual me se... hace sentido, porque ¿Sí? si todas las subjetividades coinciden, entonces ahí está el poder, como, como en Claro, el control, como en la guía de esas subjetividades, como hacia un mismo lugar, cuando pueden tener distintos caminos y distribuirse como mejor. claro, claro. Uno debería identificar que detrás de todo proceso de homogeneización subjetiva, eh, detrás de todo ese proceso de homogeneización subjetiva hay una traza de poder más o menos importante, ¿ya? Y esa traza de poder, siguiendo como el hilo argumental de Foucault, eh, tendería a coincidir con una suerte de estrategia eh, que tiene por objetivo asegurar, y aquí nos podríamos pasar a la patita de Bourdieu, asegurar ciertos intereses de clase, ¿ya? Eh, entonces, claro, el problema, quizás es muy temprano para decir eso, pero uno puede después de revisar a Foucault, comprende que lo que al tipo le fascinaba no era comprender, o sea, no era desarticular las estrategias de poder, sino que comprenderlas. Entonces, Foucault, uno tempranamente se va dando cuenta que va quedando como eh, por, capturado por esta suerte de, de brillantez del proceso de ejercicio del poder. El tipo que ha capturado por el mecanismo del poder. ¿Ya? Profe, ¿Mm? ¿qué se refiere con la manifestación de la positividad del poder? Que eso Sí, no lo entendí muy bien. claro. No, está bien. Por ejemplo, la escena educativa, la escena de enseñanza, ¿se recuerdan que con Bourdieu habíamos hablado del concepto de violencia simbólica? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí? La violencia simbólica es aquella violencia que tiene la característica de no ser percibida como tal. ¿Ya? Entonces, la escena educativa para Bourdieu se compone como un ejercicio eminentemente violento, pero pensado en términos simbólicos. ¿Mm? Es una violencia que se viste con los ropajes de un ejercicio de bondad, si lo quieren entender así. Cuando Foucault piensa en la positividad del poder, piensa más o menos en esa misma cuestión. Es decir, el colegio, por ejemplo,
el colegio, con su organización espacial, con su organización temporal, estoy hablando de la escuela clásica, con su organización espacial, temporal, impone ciertas dinámicas que van disciplinando los cuerpos de los estudiantes. Y por ese disciplinamiento de los cuerpos, ellos van introyectando una suerte de poder o supervigilancia que una vez terminado el colegio ya van a tener totalmente metido en su cuerpo y ellos van a poder ser sus propios policías, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice Foucault? Es en ese tipo de escenas donde el poder va produciendo, va moldeando esquemas de pensamiento, va modulando procesos subjetivos, es ahí donde radica la efectividad del poder. Para Foucault el poder no se agota ni se representa de manera absoluta en la típica figura del milico o del Paco dándole el humazo a la gente en la calle. ¿Ya? Esa sería una dimensión negativa del poder, porque ahí el poder está operando en tanto que una fuerza sancionadora. ¿Ya? Pero para Foucault, el asunto importante y donde radica la efectividad de esta cuestión es en la producción de sujetos, en la producción de subjetividad y en la producción de esquemas mentales. Por ejemplo, la escena del colegio. ¿Se entiende un poco mejor así? Claro. Sí, Yo igual profe. recuerdo de una clase que es con la profe Paula Arrieta que hablamos como de esto. Y ella igual lo posicionaba como históricamente, como no sé, como desde el tiempo feudal en donde el poder era como mucho más explícito y cuando ya estamos como en este periodo histórico se tuvo que abstraer el poder y ser algo invisible, pero no por eso como no existe, como lo que usted estaba diciendo. Claro, bueno, ese es el argumento de Foucault, para ser honesto. Foucault dice, en relación a las tecnologías del poder, para explicar esta misma cuestión que nosotros estamos mencionando, dice, en el contexto medieval, a la persona que se le, qué sé yo, se lo agarraba al ladrón, que se lo agarraba robando, se lo juzgaba en la plaza pública. Entonces, se lo ahorcaba públicamente, porque ahí el poder del señor feudal, para poner en esos términos, está orientado ¿a qué? A ocupar el cuerpo del delincuente, el cuerpo del ladrón, ocuparlo como ejemplo de escarmiento. Entonces, el cuerpo de ese pobre infeliz del medioevo que se robaba una gallina es ocupado como ejemplo y ese cuerpo es ocupado como un territorio de castigo. El poder castiga ese cuerpo, lo flagela públicamente, lo ahorca públicamente, porque ahí la intención está en que ese tipo sirva como ejemplo, como escarmiento para que el resto no haga lo que él hizo, no robe, porque si robas eso es lo que te va a pasar, y eso se exhibe en la plaza pública. Entonces hay una suerte de régimen escópico público del castigo en la Edad Media. ¿Cuál es la transformación que se da en el contexto moderno? En el contexto moderno el castigo se privatiza en términos del régimen escópico, ya no se castiga públicamente a los sujetos que roban, a los delincuentes, sino que se hace a puertas cerradas al interior de la cárcel y supuestamente sin emplear los castigos medievales, sino que en vez del castigo lo que se instala es la disciplina, el disciplinamiento de los cuerpos, para que mediante ese disciplinamiento de los cuerpos el alma se reformule. Esa es la hipótesis de la cárcel moderna. Entonces Foucault dice, esa misma dinámica carcelaria después tiene la particularidad de extenderse a otros núcleos sociales como la clínica psiquiátrica, como la fábrica, como el colegio. Entonces, en el contexto moderno aparece el cuerpo, pero aparece como una instancia de disciplinamiento y no de castigo. ¿Entiende la diferencia? Claro. Mm. Y lo otro interesante es que el poder siempre se siente que va como un paso más adelante, como que cuando uno recién percibe como el poder y se da cuenta, el poder ya evolucionó, ya dejó de ser como lo que tú entendiste. Eso es como, siento que es como un poco como, no sé, como el capitalismo, como que
siempre el poder va a lograr adaptarse como a la necesidad, como al pensamiento de las personas. Y no sé, también pienso como ahora en la pandemia, como un poco también en la biopolítica, los cuerpos, el estar como viéndonos desde las cámaras, o no sé, como en China ahora ya hay como un dispositivo externo a tu cuerpo que está ahí y que avisa si tú estás como siendo, como si tienes coronavirus y no sé. Claro, que en el contexto pandemia, el cuerpo aparece como una instancia, como un objeto, no como un objeto, sino que como una instancia que debe necesariamente significar. Entonces, en un estado pandémico como el que estamos ahora, donde todas las alertas están encendidas, cualquier signo que tenga que ver con la enfermedad hace disparar la alerta. Entonces, efectivamente, eso es así. Ahora, en relación a esta idea de que el poder siempre da un paso adelante, uno puede decir que sí, tradicionalmente yo creo que ha sido así, salvo, y por eso que es tan importante pensar este tipo de cuestiones hoy día, salvo, la cuestión ha sido así, salvo con lo que sucede con la revolución digital, ¿ya? El despliegue de las lógicas digitales, el despliegue exponencial de los aparatos, esta suerte de hiperconexión que tienen los sujetos en todo momento, en el caso particular, no tan solo chileno, sino que del mundo, ha hecho tambalear la estructura de poder. Es decir, la distancia que se tenía no hace 50 años, yo estoy hablando, la distancia que se tenía hace 10 años entre el sujeto común y corriente y las autoridades, alcaldes, parlamentarios, senadores, presidentes, la distancia era inconmensurable. Es decir, el malestar hacia la autoridad siempre ha estado, pero hoy en día la tecnología permite que cualquier, como le gusta llamar a los ciúticos de hoy día, cualquier ciudadano de a pie pueda mandar un mensaje ofensivo al presidente de la República, ¿ya? Y esa cuestión puede parecer una caricatura. Alguien puede decir, pero ¿eso qué importancia tiene? Bueno, tiene toda la importancia, porque hace 10 años eso, eso no estaba dentro del horizonte de posibilidad de un sujeto, ¿se entiende? Entonces, hoy día cualquier persona que está echada en su casa viendo tele y no le gusta el anuncio pelotudo que hace el presidente, le puede mandar un Twitter, cállate Piñera CTM, ¿se entiende? Entonces, la jerarquía del poder establecido respecto de los ciudadanos de pie ha desaparecido. Y prueba de ello es, por ejemplo, lo que pasa hoy día, lo que ha pasado durante estas últimas 2 semanas en el Congreso, ¿ya? Cómo la presión ciudadana, apoyado en un soporte mediático pero muy potente, bueno, puede movilizar y cambiar el panorama legal de un país. Si ustedes hace un mes le hubiesen preguntado a cualquiera de los sujetos que votaron ayer o antes de ayer por el 10%, si le hubiesen preguntado, ¿es posible sacarle el 10% de la AFP? Cualquiera te hubiese dicho que no, o salvo muy pocos te hubieran dicho, sí, en realidad es posible. Esa celeridad en la tramitación de estas leyes se debe en buena parte a la presión popular y al acortamiento brutal de las brechas en términos digitales, ¿ya? La revolución digital instala un tipo de relación entre los poderes y los ciudadanos que es totalmente inédita, totalmente inédita. Sí, total. O sea, estoy como de acuerdo con lo digital porque es como un universo muy joven y que hasta el momento es muy libre, como totalmente libre. Y como usted dice, todo queda como como en el mismo nivel. Como las expresiones digitales en las redes sociales quedan al mismo nivel de los tweets como de Piñera. Pero también hay que reconocer que el poder ya se dio cuenta del Internet y ya se está trabajando para controlarlo, como desde Trump, que quiere como reducir el acceso al Internet
es como que ya se dio cuenta que es como un nuevo espacio de muchas libertades y no sé, yo igual pienso como en las clases online y qué pasaría si en algún momento se hacen oficiales y de repente aparece como un ministerio del internet, como... Bueno, pareciera ser, eh, para alegría de algunos y miseria de muchos, que la escena educativa pareciera que va para allá. Pues. Todo indica Sí. que va para allá. Ahora, yo pondría ojo, tal como lo estás haciendo tú, con esta idea de plena libertad que hay en el contexto digital. ¿Ya? Hay hay mucha literatura al respecto, en donde se deja claramente establecido que Mm. cualquier noción o idea de libertad que pueda haber en el ciberespacio no es otra cosa sino una ficción muy bien armada. ¿Ya? Sí. Ya, y lo último, que es como ¿Sí? lo que más no me deja dormir. Acaba. Ahora mismo el Internet es totalmente libre y lo utilizamos y nos entregamos a él. Y esto es lo más cuático porque en el fondo estamos entregando el poder como de nuestra persona desde una forma nunca antes vista, porque en algún momento el Internet va a recopilar toda la información que yo subo a él y va a generar una carpeta que tenga mi nombre, Catherine Hernández, y esa carpeta va a dejar de ser como el poder que tiene, no sé, el poder como del carnet, el poder de la huella, como todo eso, sino que se va a convertir en algo mucho más personal, porque yo al exponerme en el Internet y usar su buscador y todo, expongo mis emociones, como mis sentimientos, mis gustos más personales, como expongo mi médula. Entonces, si el poder lo percibe, en algún momento como que va a tener un control que va mucho más allá, sino que ya, no sé, eso es muy brígido. Bueno, para que deje de tener esa pesadilla, o mejor dicho, para que te convenzas de que esa pesadilla hace rato que dejó de ser pesadilla y es una realidad, yo te invitaría y a los que les interesa esto a que investiguen sobre el problema que se genera principalmente en Alemania, pero yo diría que en toda Europa con Amazon. ¿Ya? Es decir, todos estos temores que tú acabas de mencionar hace un buen rato eh, están siendo tema de discusión pública y política en Europa con la industria Amazon. Y sin ir más lejos, vean lo que pasó con la venta de los datos que hizo Facebook para la campaña de Trump y cómo estas consultoras que trabajan con el Big Data y con los datos digitales, que son recogidos por las redes sociales, bueno, pueden influir en decisiones políticas como eh, poner un gobierno, un gobierno en particular. Es decir, por eso está bueno el ejemplo, porque esa idea de libertad que se suele tener en Internet pierde de vista una cuestión que es fundamental y pierde de vista el, el poder o el predominio abrumador del medio digital. ¿Ya? El medio digital, Internet particularmente, funciona como una suerte de hipermedio. ¿Por qué llamo hipermedio? Porque el Internet tiene la capacidad de subsumir en su lógica de funcionamiento todos los otros medios que antiguamente dominaban la escena de comunicación del ser humano. Entonces, la música se puede pasar a datos, la pintura se puede pasar a datos, todo se puede transformar en datos. Y en ese sentido, el único medio que impone sus reglas a todos los demás es el medio digital. Entonces, esa, esa pesadilla que tú tienes ya es realidad hace rato. Sí, y como también un ejemplo como más real es como los bots. O sea, se sabe que existe todo un negocio de bots y hay mucha información sobre eso. Entonces, cómo las interacciones dentro del Internet cambian la perspectiva subjetiva. Cómo
como los bots que representan, no sé, 100 personas diciendo yo creo en Trump porque yo tengo como esta experiencia personal con él, te llegan a convencer. Bueno, Siento que no es sí, más que pues, bot. la profusión de las noticias falsas tiene que ver con lo mismo. O sea, piensa tú cómo uno podría explicar una pelotudez tan ridículamente notable como el movimiento de terraplanistas. ¿Han escuchado eso? ¿Les suena eso? Sí, sí, obvio que sí. La única manera en que se puede explicar una idiotez como esa es gracias a la profusión de Internet. No hay otra. ¿Por qué solo así? O sea, si aquí me va a servir del texto del trabajo que acabamos de utilizar, pero por ejemplo en el texto de Althusser, donde se plantea que toda ideología es falsa, entonces la ideología política o quizás científica de que la Tierra es redonda también podría ser falsa. Podría ser una ideología que se ha ido aceptando, he ido instaurando, he ido como construyendo cada vez para asemejarse más a lo real. Sin embargo, nunca podremos saber si realmente eso no es. O sea, me imagino, yo no he estado fuera de la Tierra. Tú tampoco has estado fuera de la Tierra, me imagino. Aquí no sé si alguien estará alguna vez fuera de la Tierra, pero si es que vemos al planeta, por ejemplo, en Google Earth, igual se ve rara, ¿o no? O como que me parece extraño. Me parece extraño que hayamos concebido tan fácilmente que la Tierra es redonda, si es que, o sea, yo no digo que la Tierra sea plana, pero creo que es un poco hostil decidir de inmediato que es una ridiculez y una especie de virus informático que la Tierra pueda ser plana. No podemos saberlo. ¿Tú estás hablando en serio o estás bromeando? Por supuesto que estoy hablando en serio, de la misma forma que toda esta teoría de Bourdieu podría ser perfectamente inexistente o traducida a otra forma de leerse. O sea, si es que todos son ideologías y las ideologías son siempre falsas o son ideologías nada más, sería difícil como afirmarse y defender como una por sobre la otra. Ahí habría que, es como el especismo. Eso de que, bueno, como hay gente que podría estar súper a favor o en contra del especismo, son posturas, pero eso también son ideologías. Ahí... No, se lo puedo decir. ¿Puedo comentar algo? ¿Me escuchan? Bueno. Sí, se escucha, sí. Es que igual con respecto a eso, ocupando como el texto de Bourdieu, una de las cosas que dice que no es subjetivo ni tampoco abstracto es la ciencia, y la ciencia está comprobada, o sea, si se habla desde una subjetividad, la ciencia no es subjetiva, es súper concreta, y en ese sentido hay cosas que no son cuestionables tampoco. Mira, o sea, con el ejemplo que dio la compañera, cosas que son científicas. Yo quiero dar como la última intervención. Como que ya, yo como que digo que lo que la Pax expresa se aleja de la ciencia. Como que no, ella no lo está viendo de una manera científica, como que la Pax, mi compañera Pax, Paz, María Paz. Tu compañera, ya. Pensé que estaba diciendo Sí, la claro. paz. La paz se aleja. La paz mundial, sí, no. Ya. No, la Pax, lo que ella dice, no sé si sea una conversación que hablemos como desde la ciencia, sino que la Pax lo abstrae y lo lleva más allá, como el hecho de que se imponga como la visión de que la Tierra es circular, y eso también se impone como de una forma tan violenta. O sea, es que el ejemplo No, pero déjame terminar, Maura. Como que se impone de forma tan violenta en el colegio que no te permite como imaginar, ¿cachai? Como que ya todos entendemos que el planeta, o sea, como la Tierra ya no termina como así cortado y luego están los demonios, pero como la manera en que te lo imponen y la estructura del colegio, y que se ve mucho más como en los colegios públicos o los colegios subvencionados, es violenta porque no te da la posibilidad de imaginar o de tú mismo darte cuenta que la Tierra es circular, ¿cachai? Por ejemplo, yo si tuviera como la posibilidad de ser una persona creativa,
miraría, ¿cachai?, el horizonte y me daría cuenta que el barco desaparece o que las estrellas tocan la Tierra, ¿cachai? Porque es circular, como que podría yo solo entenderlo, pero el hecho de que como el poder intelectual va y te lo dice y no acepta como ningún tipo de imaginario, igual es como, es violento, esa manera como de, Sí, no sé, como que se abstrae como de simplemente la ciencia, sino que sí. siento que va más allá como. Mm. Sí, yo entiendo esa parte. O sea, estoy tratando de comprender el argumento de la compañera que intervino hace un rato. Yo puedo entender esa parte y esa suerte como de reclamo que está bien en relación a en relación como a estos consensos históricamente establecidos, ¿ya? No, la Tierra es redonda, la Tierra gira alrededor del Sol. El punto es que esos consensos generales establecidos eh, tienen un argumento y un apoyo científico que tiene larga data histórica. Entonces, podemos entrar en discusión en relación a cuáles son los modos en cómo se Impone el enseña, conocimiento. claro, cómo son los modos en los que se hace descubrir o no a los estudiantes sobre esa cuestión. Podemos hablar de eso. Eh, pero, sin embargo, ¿ustedes tienen Netflix? ¿Sí? Sí, en Sí. Netflix hay un Sí. documental, ya que estamos hablando de esto, que es muy bueno, y es un documental donde participan terraplanistas. La traducción ¿lo vieron o no? ¿No? ¿Cuál documental? Se llama tan plano como un encefalograma. Es el título del documental. Yo les recomiendo que lo revisen. Porque ahí queda más o menos claro, la gracia de ese documental, de ese tipo de documental, lo bueno es que dejan hablar a los tipos que participan del movimiento. Sin mayores preguntas o sin un contexto claro, no, los dejan hablar, lo graban, digamos, en su cotidianidad, y ahí ellos van desplegando su teoría. Yo les recomiendo que revisaran eso, para que nos podamos sentar a hablar bien. Ahora, hay otra cuestión. Una cuestión que yo creo que sí es un error, o que no está bien comprendido, es el argumento del Althusser. Perdona, ahí quizás lo exprese mal. Por supuesto que lo dije muy rápido, perdón, no un ensayo, como que al final salen las cosas. Sí, Pero de todas formas, les invito a todos aquí, quienes no crean en el terraplanismo, a pensar en la Tierra plana, o quizás no plana, pero no redonda ni con masa, pero no desde la institución del terraplanismo, que plantea cierta postura y ciertas posiciones con respecto a eso, ciertas normas físicas, porque realmente quizás ahí está el ejercicio de cuestionarnos como también, onda, no, la sí, Tierra es mira, redonda porque se ha comprobado, pero si es que solo nos quedamos en eso, nos vamos a quedar ahí, ¿cachai? Y da lo mismo al final del día si la Tierra es redonda o plana. mira, yo creo que comprendo la intención del comentario, ¿ya? Eh, Creo que la comprendo, pero al mismo tiempo creo que hay, bueno, esto igual son visiones particulares, ¿ya? Yo no pretendo acá eh, que todos pensemos lo mismo, ni mucho menos, pero yo sí creo que tienen que haber un mínimo, ¿ya? O un supuesto, un piso supuesto desde el cual estructurar alguna reflexión, por decirlo de alguna manera. Me Ya, pasa, me pero pasa con Profe, ese tipo de argumento lo mismo que me pasa con las personas que están contra la vacuna, por ejemplo. profe, La misma reacción que tengo, ¿sí? No, ¿puedo decir algo cortito con respecto a eso? Lo que pasa es que yo creo que entiendo lo que se refiere a la PAX en el sentido de que, bueno, yo no creo que la Tierra sea plana en ningún sentido, pero yo creo que el cuestionarse pasa un poco, no tanto por el hecho de que sea verdadero, falso o comprobable o no, sino en el hecho de cuestionarse porque, por ejemplo,
como en el mismo, yo me acuerdo de lo que decía el texto del Tusser, que, por ejemplo, la educación es como el primer aparato ideológico, ¿Mm? y muchas veces la educación también sucumbe a la violencia simbólica y muchas veces te explican las cosas, o sea, no te las explican, eso es, que te las dicen, te las imponen, pero no te dicen el por qué, no te lo explican bien. Y entonces yo creo que el problema no es tanto de la gente, sino es más bien el no explicarles con las mismas palabras que ellos, que todo el mundo pueda entender. Y es el hecho como de cuestionarte algo por eso mismo, porque no te lo están explicando como, no como deberían, sino que más bien en, sí, como debería ser para ti, No, sí, específicamente. por eso, yo entiendo eso, eh, pero estamos hablando del fenómeno de la Tierra plana. Yo entiendo este ánimo de cuestionar como los discursos. Me Es que parece no es un que, cuestionamiento de discurso. Yo creo que aquí, perdón por interrumpir, pero quiero poner un poco unas cosas en perspectiva quizás, como con respecto a la institución científica y a los distintos experimentos, bueno, y comprobaciones que se han traído. Eh, es increíble que sigamos validando tanto quizás algunas cosas y también porque nos hacen mucho sentido, pero también la ciencia está llena de contradicciones que no pueden expresarse, o sea, como que no son incoherentes con el resto, como esto de que se ha comprobado la ciencia, se ha comprobado el arte, bueno, se pueden comprobar muchas cosas. em, si la Tierra fuese plana, yo creo que, o sea, yo en verdad no soy terraplanista, que eso es lo mejor, ¿cachai? Como que yo no soy terraplanista, yo no creo en el terraplanismo, pero tampoco creo que la Tierra sea redonda y creo que quizás estamos aprendiendo a percibir la Tierra de determinada forma porque aprendemos a concebirla así, pero ¿por qué es tan siniestra la idea de una Tierra plana? Esa es la pregunta, ¿por qué es tan siniestra o que sea, nos puede sí, llevar a discutir de esta mm, forma y también a tomar una postura tan sí, rígida de automáticamente cuando la idea de que la Tierra podría tener otra forma, sea cual sea, podría no ser una Tierra, podríamos ser una, no sé, pues hay gente que cree en la Matrix, pues, ¿cachai? ¿Por qué es tan descabellada y tan siniestra la idea de una Tierra plana, siendo que hay otras teorías infinitamente más descabelladas que no tienen y no aluden a la forma de un globo terráqueo que habitamos? ¿Y por qué la rechazamos tan abruptamente que ni siquiera, bueno, hay terraplanistas que son ridículos, ¿y para qué? Po? Me imagino que ese documental igual es un poco denigrante para las personas que no se creen parte de la institución terraplanista desde esa forma de planteárselo. Sin embargo, ¿por qué la rechazamos? ¿Por qué automáticamente cuando aparece esta idea que parece ridícula, no podemos empezar a considerar formas de hacer que pueda existir? Si probablemente toda la física, si es que estuviese estudiando la Tierra plana, podría explicarse con un juego de normas y de leyes que se adecuasen a la Tierra plana. Yo podría decir, por ejemplo, como esto que hacen muchos terraplanistas, bueno, es que tú nunca te vas a caer de la Tierra porque la fuerza gravitatoria está al centro, entonces cada vez mientras más te alejas tú no puedes alejarte, estamos siempre acá. Es como, es como cambiar una imagen para representar un poco lo mismo, cambiar la forma en que concebimos la Tierra no nos va a hacer que estemos o no en la Tierra, vamos a seguir acá. ¿Por qué es tan siniestra una Tierra plana y por qué causa tanta molestia? ¿Y por qué no nos permitimos examinarla un poco más a ver si aprendemos un poco más de lo que realmente es la Tierra quizás? eh, ¿Puedo comentar algo? Ah, yo o igual quiero sea, comentar algo. Eh, eh, ¿Quién comenta primero? Tú, pues, tú No, hablaste no, dale, primero. dale, dale. yo solo quiero decir algo para que no haya espacio a dudas ni a segundas lecturas. Yo no considero que el discurso terraplanista sea una, ¿cómo fue la palabra que ocupaste tú? Tan, no macabro, sino era otro adjetivo. Siniestro. Tan siniestro eso. Yo no, yo lo valoro exactamente igual que el discurso antivacuna. Esa es mi apreciación en relación a esa teoría del terraplanismo, ¿ya? Para que no haya espacio a malentendidos ni a dudas. Eh, Quizá hay una brecha generacional y no creo que sea tan grande, pero a mí me resulta, no sé, extraño estar discutiendo de estas cosas.
Pero está bien. Ahora sí, ¿Cristóbal? sí, Vania tenía la mano levantada, parece, hace rato. ¿Sí? Sí. No, hola a todos. Les quería decir en un comentario breve que en esta misma lógica de cuestionar lo que se dice, lo que nos han inculcado, las instituciones, etcétera, no es un mal ejercicio para ustedes, futuros artistas, cuestionarse en esas mismas lógicas cosas locales, problemáticas locales que tienen que ver con nuestras propias instituciones, con las propias leyes que nos atañen y con nuestra propia historia, que, como sabemos, fue escrita, es la historia de los vencedores, no es la historia de las minorías o de personas que nuestros líderes, generalmente hombres, blancos, heterosexuales, han considerado dignos de ser parte en su escritura. Entonces, todos los movimientos que están saliendo ahora y que vuelven a los archivos y que estudian por qué se escribió esto y se omitió esto otro. Y por tanto, por qué en el colegio y en la universidad nos enseñan esto y no esto otro. En esa misma lógica de cuestionar las instituciones, creo que es un aporte volver un poco a lo local. Sobre todo teniendo en cuenta las cosas que están pasando ahora, lo de las FP, lo de Martín Prádena. Me parece que cuestionar nuestras instituciones y su actuar y volver a la raíz de por qué están haciendo esto, por qué históricamente han hecho esto y no esto otro, es una buena manera de quizás trasladar la discusión de la Tierra, si es plana o es redonda, en realidad ponerla en el plano local, como lo que nos está pasando ahora, como sociedad, como país. Eso. Creo que quizás una visión, una vuelta más, que se puede vincular más con su propio trabajo artístico. Eso. Sí, yo concuerdo con eso con la Vania. O sea, perdón por no tener tantas herramientas para entrar en ese tipo de discusiones, pero al menos soy honesto y lo digo. Me desconcierta un poco, pero entiendo para dónde va, pero me desconcierta un poco y bueno, creo que Vania ya volvió a como a dirigir la conversación. Creo que estaba César y Maura, o Maura y César, no sé cuál era el orden. Oh, Maura, por favor. A ver, ahora sí, ¿se escucha o no? ¿Sí? No, iba a ir primero. Iba a ir primero y yo después quiero opinar en un ratito más. César, entonces. Bueno, no sé, también me desconcierta un poco ciertas, bueno, hay muchas cosas desconcertantes, pero pienso bueno, en el negacionismo en general, ¿ya? Y bajo un poco a la historia universal, ¿ya? Pero sobre todo a la Segunda Guerra Mundial con la, con la matanza a los judíos por parte de los nazis. Y con justamente hasta eso hoy día está siendo negado. ¿Ya? Claro, tenemos que volver a ver, tenemos que volver a plantearnos la historia y muchas cosas que pasaron tanto local como mundialmente desde nuestra perspectiva, desde nuestro hoy. Sin embargo, hay cosas hay hechos que son, no sé, Ineludible. ineludible, justamente. Hay una cosa ética profunda que hoy en día, con tanta producción de subjetividades y de negacionismos a ese... eh, 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 se mataron a judíos, se mataron a comunistas, ya ni Stalin fue bueno, ni Hitler no sé, hay muchos grises en toda la historia, sin embargo hay hechos que están ahí, por decirlo de un modo, y que hoy en día estemos negando incluso que el oxígeno pueda existir, entre comillas, ¿ya? Y por otro lado, somos artistas, no tenemos quizás ni idea de cómo funcionan las leyes de la física, en nuestro mismo cuerpo, como biología, como metabolismo. Yo no tengo, la verdad, idea de cómo funciona el ADN, ni el ARN, ni no sé qué cosa. O sea, algunas pequeñas cositas, pero si me entro a cuestionar, es que el ADN no existe, porque yo no tengo ningún conocimiento previo de biología, no sé, hay varias cosas que no es que desde
a ver, esto lo planteaba, esta idea la planteaba, puta, se me olvidó cómo se llama este tipo, pero que hablaba sobre la ignorancia que provocó la ilustración, o los ignorantes ilustrados, por decirlo de un modo. ¿Ya? Lo planteaba, bueno, lo planteaban también en esta serie de la academia. Entonces, a lo que voy con esto es que la producción de la subjetividad hoy en día también pone en duda sea lo que sea la verdad o la multiplicidad de la verdad, pero la producción de la subjetividad pone en duda todo, absolutamente todo. Eso, desde el punto de vista ético, no hablo moral, ético, puede llegar a un desmoronamiento social terrible, un desmoronamiento, no sé, incluso de la misma coherencia del ser humano. No sé. Es terrible igual eso, no sé. Pienso en Hannah Arendt y en sus planteamientos sobre la banalidad del mal. Sé que es distinto a Bourdieu, sé que es distinto a Foucault y todo, pero o sea, yo soy ateo, ¿ya? El bien y el mal, ¿ya? Pero la banalidad del mal propuesta por Arendt viene desde la idea de la falta y la carencia de pensar en momentos límite como los que estamos viendo hoy en día, o en general. Hay cosas que se pueden banalizar y no sé. Esa es mi reflexión pequeñita. Sí, Eso sí, es todo. está claro. Maura, después Yo creo que ¿tenía la sí. mano levantada alguien o no? ¿O se le quedó levantada antes? Que recién abrí el Yo chat. quiero pedir mano después para decir una última Ya. cosa y me voy a callar, así Sí. que no se preocupen. Ya. Y bueno, con respecto a lo que he ido escuchando, con respecto al texto también, creencias o ideas personales, pero también otras que son, no sé, escucho ciertas cosas y cosas que ya yo creo que están más que estudiadas. Uno las puede estudiar como un interés personal, pero ya están recontraanalizadas, estudiadas, fundamentadas a través de la historia. Y eso también podemos llegar a un conocimiento más rápido. Y lamentablemente en el sistema de la educación, como funcionamos en una institución y casi todo funciona de manera institucional dentro del sistema, eso también conjuga en que el sistema siempre ha generado que hay un paréntesis de la realidad. Yo veo esto algo como una crítica bastante personal y esto también lo habla en el texto Foucault. No, Bourdieu. Y esta crítica a la élite, pero también yo creo que lo que se referían quizá con respecto a esta crítica a la educación, es que también la educación funciona en una burbuja, o sea, estamos estudiando esto, pero ¿qué es lo que está sucediendo en la realidad? Aunque eso puede ser súper subjetivo, como algo de lo real, pero hablando como en el sistema de lo más concreto, el colegio también te pasan muchas cosas y cuál es el sentido de aprender esas cosas. A veces yo veo que el sentido es algo mucho más personal, como ese sentido como racional. Y me sucede más que nada esta crítica que veo como el texto me generó harto malestar personal. Leer a Bourdieu se me hizo un poco desagradable en muchos aspectos. Y me sucede que la Chile y las instituciones no, por más que no importa que sea la carrera o que esta carrera funcione como de una manera más romántica, no se le quita el prejuicio dentro de, no quita y no cambia lo que es la institución, por más que también es una cosa ahí bastante paradójica, que por más que sea esta carrera y haya toda una cosa súper crítica a la sociedad y al sistema, al gobierno, funciona exactamente igual y se repite en escalada como está funcionando el sistema en este minuto, es una escala más pequeña dentro de, y me sucede que escuchar y leer a Bourdieu me generó todo ese ruido, pues ese ruido de que también critica y cuestiona muchas cosas, pero también las habla de una manera súper elitista, muy culta dentro del lenguaje social. Entonces eso también me generó un poco de ruido, porque no estamos hablando de
de textos y que sean como súper fáciles de leer para personas que no tienen un nivel de educación. Son bastante complejos. No sé qué piensan ustedes de lo que estoy hablando. Yo quería hacer un último aporte con respecto al terraplanismo para poder terminar esta misma propuesta. Y realmente a lo que voy con esto es como, no sé si están no sé si ustedes saben de los distintos modelos atómicos, y como la historia y la sucesión y cómo se fueron, bueno, cómo hemos llegado al modelo atómico actual, que es el modelo atómico cuántico. Resulta que hubo un momento de la historia en donde se realizó un experimento que fue el experimento de la rendija de oro, que no recuerdo quién fue el científico y de qué paso a qué paso el modelo fue, pero este experimento en particular marcó un hito porque dio paso al principio de incertidumbre de Heisenberg, que probablemente muchas personas aquí lo podrían haber escuchado, quizás en la enseñanza media, no sé. Y también para conectarlo con lo que estamos diciendo, bueno, lo que pasa con el modelo, o sea, con el experimento de la rendija de oro, es que se toma una rendija de oro, o sea, se toma una placa de oro que tiene un agujero y se disparan fotones a la placa de oro y se observa el resultado. Pasa que cuando este experimento es observado, los fotones se comportan de manera que uno esperaría que se comportasen. Atraviesan la rendija y donde se encuentra la placa de oro, los fotones son incapaces de atravesar. Perdón si esto suena un poco complicado, pero lo tan importante de este experimento y el aporte enorme que ha servido para la ciencia, para la sociedad, que quizás aún no ha sido tan considerado, es que en los momentos en que las personas que observaban el experimento no se encontraban observando los resultados, estas partículas, estos fotones, no se comportaban ni como partícula ni como fotón, sino que como onda. ¿Qué nos dice esto? No sé si han escuchado quizás por ahí, a propósito del principio de incertidumbre, una cosa que es el experimento de gato de Schrödinger, no sé cómo se pronuncia, que también podría pasar a ser una especie de cuestionamiento filosófico, ahí podría trascender la ciencia, porque realmente es un poco ambiguo, porque el principio de incertidumbre de Heisenberg es uno de los principios que se utiliza para entender cómo funciona un electrón dentro de un sistema atómico cuántico, en donde el electrón está contenido por un orbital, una especie de espectro en donde podría estar en cierto momento. Tú jamás vas a poder saber a qué velocidad va un electrón si es que sabes su posición exacta, y jamás vas a poder saber su posición exacta si es que sabes a la velocidad que se está moviendo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esto, por una sucesión de muchas cosas entre medio, dio paso al gato de Schrödinger, en donde se plantea que si yo, bueno, muy vulgarmente, meto un gato en un búnker con una bomba, y luego cierro el búnker, y la bomba explota, no es hasta el momento que yo abro la puerta que el gato está vivo o muerto, porque un poco como que no es hasta que yo veo que la materia se ha conformado para que yo la observe. No es hasta el momento que yo observo el experimento que realizo que la materia se ha obrado, se ha comportado de una forma, porque en el momento que se observa el experimento de la rendija de oro, los fotones se comportan como partícula, y en el momento que no se observa se comporta como onda. ¿Qué voy con esto y qué relación le puedo dar a esta clase? Porque resulta que parece súper distante. Creo que en el momento que empezamos a analizar las formas de producción, las formas que la materia puede tomar en un campo de producción, artístico, cultural, en donde empezamos a observar la forma en que la materia obra, quizás estamos delimitando y como un poco permitiendo que se conforme de cierta forma ante nuestros ojos. Y resulta que si en la ciencia, aquella institución como con más prestigio universalmente más comprobada, se ha descubierto esto, todos los experimentos científicos que tienen un observador podrían haber tenido otro resultado si es que no hubiesen sido observados. Quizás ya, y nos trae esta pregunta súper cliché, como si un árbol cae en mitad de un bosque, emite algún sonido. Yo no voy a entrar a cuestionar eso. Solo quiero decir que la ciencia como el arte tiene sus propias contradicciones, y quizás es el estudio de estas contradicciones y también ponerse en la posición menos pensada, como, bueno, Vania decía, pensar de qué forma estos cuestionamientos, como estas instituciones tan grandes, pueden servirnos a nivel local, de qué forma podemos, como, no solamente que sea local, que sea global, que sea una forma de analizar y de comprender como los estímulos que recibimos de una forma crítica, porque, no sé,
resulta que cuando pensáis mucho quizás en una obra, matas un poco el arte que pueda estar, se vuelve arte premeditado, súper profesional, un poco universitario e intelectual, que se separa un poco quizás de otras formas de arte que podrían volver a la materia y que podrían volver a pensarse desde sí sin tanto texto. Mucho texto al final, ¿cachai? Y en verdad, Napo, solo quiero decirles que da lo mismo que la Tierra sea plana o redonda, y da lo mismo el terraplanismo y las opiniones que tengamos, pero ojalá no las devoremos y no permitamos como que solo existan en nuestra cabeza porque las han comprobado, porque todo se ha comprobado, toda la historia fue comprobado. Bueno, en algún momento parecía ridículo pensar que mujeres pudiesen votar y que fuesen seres autónomos que tuviesen su propia forma de existir. Bueno, tú podrías argumentar ya, pero es que resulta que sí, pues somos iguales y somos personas y esto es ridículo porque esto ya está súper hablado. Pero ¿por qué lo hemos hablado? ¿Le hemos dado tiempo a hablar acerca de la Tierra plana? No, quizás no tanto. Se abandonó eso hace mucho tiempo. No podríamos saber con respecto a las tecnologías actuales qué pasa. O sea, como que no seamos tan agresivos quizás con las cosas que nos parecen ridículas. Si ahí es todo un diálogo, una discusión, yo puedo estar mal, pueden estar mal todos y da lo mismo. Si esa es la gracia también de conversar y de discutir, pero abyectar una idea solamente porque pueda ser ridícula es un poco extraño. Un poco quizás atenta también contra nuestra labor de artista, no sé. Ahí yo ya estoy full divagando, perdón. Sí, no, yo entiendo, y lo único que puedo decir en mi defensa, como yo no soy artista, suelo ser un poco más, no sé, más categórico, por decirlo de alguna manera. Yo Pero tengo un ejemplo entiendo con el que va último fuera del arte. ejemplo, con la última intervención que tuviste, me quedó un poco más clara la intención de la primera intervención. Es decir, ahora me hizo sentido tu primera intervención. Creo que antes tenía la mano levantada Valentina. Sí, que quería como unirme un poco a la conversación que se está dando, eh, que yo creo que el sentido de conversar esto va más allá como de si la Tierra es plana o no. Yo creo que eso como que ya pasó a segundo plano hace rato. De hecho, creo como que aquí no hay terraplanistas, al parecer. Eh, pero encuentro muy valioso como el cuestionamiento como a la verdad absoluta que se ha querido imponer, como, tal como decía Vania, que me gustó muchísimo su intervención, que tal vez es mucho más efectivo aterrizar estas discusiones a lo local, a cómo se han impuesto como esta verdad o historia de los ganadores, como decía ella. Así que encuentro muy valiosa la reflexión y claro, todo en algún momento estuvo impuesto hasta que se demostró lo contrario. No creo en verdad, yo creo que a esta altura me da lo mismo si la Tierra es redonda, es plana, es como un corazón, como decía la Conini, da lo mismo. No sé, yo tampoco quiero viajar al espacio, tampoco lo voy a ver, voy a seguir existiendo aquí, así que me da igual. Pero me gusta eso de cuestionar como las cosas que se nos han impuesto, y creo que es lo mismo que estamos haciendo en este curso, que si bien estamos insertas en la academia, bien podemos cuestionarla desde adentro, y se nos impuso que la academia tenía que ser de cierta forma, pero eso igual puede ir evolucionando con el tiempo. Yo creo que la universidad y las clases se hacen entre todos, que aquí Cristóbal haciendo las clases es como quien guía un poco la materia y nos entrega el conocimiento, pero igual es todo debatible. Creo que para eso también se están dando como estas clases de preguntas que a veces no son tan preguntas y terminamos hablando de la materia o de la vida, pero es súper cuestionable tener espacios dentro de la universidad donde se permita eso, como que si no, no sería la Chile, encuentro yo. Como si vienen a imponernos algo y hay que aceptarlo como verdad, no sé, yo habría dejado la carrera hace rato, creo yo. Eso. Ya, ¿Puedo decir algo cortito? De verdad. Ah, ya. Bueno, era como para unificar como las últimas palabras porque yo encuentro que es verdad, como lo que dije primero, como puede ser que hayan verdades absolutas,
la verdad yo, independiente de lo que crea, yo soy como muy de la lógica y todo eso. Pero, por ejemplo, yo me gusta mucho la filosofía y se me olvidó que filósofo una vez dijo que había que cuestionarlo todo. Y es verdad porque la ciencia, en toda su historia, eso es lo que hace, es cuestionar y lo que todas estas verdades que te imponen, como yo dije, el problema no es de los terraplanistas, o sea, es más bien de quienes le enseñaron así. ¿Por qué no enseñar el porqué de las cosas y más y por qué enseñar el es y no el por qué? Y por ejemplo, yo sé que no hay que caer en negacionismo tampoco, que hay verdades que uno no puede negar, se pueden comprobar, pero eso es lo que hay que hacer, hay que descubrir y no más, hay que descubrir por uno mismo, más que hay que leer, hay que ver más allá, en vez de solo quedarte ahí y decir como, hoy cómo esta persona cree esto, así como qué estupidez, así. Por ejemplo, yo no creo, no tengo religión, no creo en religiones, pero nada, no hay que cerrarse, en verdad, yo no me cierro, así igual digo, ya, ¿qué pasa si algo puede ser, si yo no sé? Así que eso, igual, aunque a uno le parezca algo muy absurdo, hay que recordar de que, eh, bueno, igual hay verdades, los mitos a veces están, o sea, los mitos, las leyendas están basadas en verdades un poco, y además la Tierra es achatada en los polos por la fuerza de gravitación. Yo quería hacer una intervención. Sí, pero creo que Ro tenía la mano levantada. Ay, lo siento. Sí, yo me fijo un poco como en esta violencia simbólica que hay en el nivel educacional y que tiene que ver con lo que estábamos hablando sobre como la multitud o la amplitud de los pensamientos. Por ejemplo, me imagino un pueblo indígena al que llega un profesor y les muestra que toda la cosmovisión que ellos tienen es errada porque la ciencia dice lo contrario. Y automáticamente esa condena a ese pueblo a que desaparezca, porque la cosmovisión hace su cultura y de alguna forma también transforma la realidad de esas personas. Entonces siento que aparte de tener respeto, no me parece muy descabellado como el fijarse más y dejar ser, como que siento que estamos como en esto de, o saliendo de esta rigidez de las verdades, ¿cierto? Que igual para algunas personas son como una gran crisis no tener verdades, pero para otras son libertad de pensar, o sea, como al momento de enseñarle a un niño, por ejemplo, pequeño que está aprendiendo, para ese niño también hay una verdad y claro, al momento que uno va, no sé, pues si una persona igual de un pueblo originario, imagínense, no queda conforme con lo que aprende de sus sabios y entonces empieza a ver la materia y descubre que la ciencia dice tal cosa y que igual pueda surgir como que siento que tienen que haber como la posibilidad en la sociedad de que cada persona pueda reconocer su propia verdad y a la vez tener la posibilidad de desarrollarla en el área que quiera, o sea, en la dirección que quiera. Y también recordar que cada invento o cada descubrimiento que ha hecho la ciencia en su momento pareció una estupidez y la gente se reía de ellos. Entonces siento que la risa en torno a la idea de un otro es como, no sé, es una muestra de esa limitación. Y lo otro, eh, yo estudié enfermería, ¿ya? Eh, y allí adentro igual hablamos, retomando un poco como con lo que decía el profesor sobre los antivacunas. Yo estuve ahí, me inmunicé de varias cosas, de hecho tuve un hijo hace poco, igual tomé vacunas, mi hijo igual se ha vacunado y todo. Pero el argumento que me dan todas las personas es, no, esto está certificado por el Ministerio de Salud, no, porque si tu hijo no se vacuna, nos pone en riesgo la sociedad, no, pero es que, y no me han mostrado ningún hecho científico que lo avale, ningún estudio, incluso dentro de la escuela de enfermería.
Y ahora, hace poco, vi una conferencia que se hizo en Argentina de médicos que arriesgan su puesto, su licencia de médico, su credibilidad ante la gente, mostrando datos duros de investigaciones desde los años 60, 70, hablando del contenido de las vacunas. Y gente que maneja y lidera como el mercado de las vacunas, explicando los componentes que tienen, entre ellos ADN y varias otras cosas, de las cuales a los padres ni a la gente que son usuarios del sistema de salud se les pregunta si las quiere tener en su cuerpo. Entonces, es de nuevo como esa ridiculización hace ciertas cosas y no argumentar de una forma, no sé, responsable con su opinión. Eso quería decir. Em, Ahí puedo decir otra cosa, perdón. Como, y también pensando en el arte, aquí lo puse en el chat. El problema de la forma de la Tierra no es más que un problema de representación. Podríamos decir también que los sistemas de representación son interpretaciones de la realidad o bueno, de lo real. Y pienso en la historia del arte, y pienso en la aparición de la fotografía y en la institucionalización y en todos los procesos que tomaron parte durante el siglo XX, por ejemplo, y en cómo antes del expresionismo o quizás antes de poder pintar un cielo rojo o antes del fauvismo y de un montón de ismos que existieron que nos permiten comprender el arte desde su campo más expandido que hoy tenemos presente. Pintar el cielo rojo o dibujar una caricatura era impensado desde el arte como una forma de representación de la realidad. Y la verdad es que la verdad no creo que se encuentre en el sistema de representación que empleemos. Y nada, pues, quizás ahí está el problema, como el arte ha podido ampliar sus formas de representación para encontrar nuevas formas que nos permitan referirnos a las cosas que queremos hacerlo desde un lugar distinto, que no sirve a una progresión de la anímesis con respecto a la realidad, sino como a otros espacios subjetivos que podríamos encontrar en una obra. Y nada, pues, esto perfectamente puede incluirse también, yo creo, como en las discusiones acerca del arte o no. Y quizás el arte tiene harto más que decir de la ciencia, y también podemos permitirnos opinar acerca de ella, yo creo, como personas de la disciplina del arte. Y bueno, eso. Allá abajo están diciendo que le den tiempo al profe para hablar, así que me va a callar. yo, bueno, creo que se han ido mezclando varios temas, y eso está bien, pero de repente con la mezcla de temas también el argumento original se va desdibujando. Es decir, con la última opinión que se acaba de dar, esta idea de los sistemas de representación, el ejemplo de pintar el cielo rojo, de qué manera uno podría estar en contra o reclamar algo en relación a ese ejemplo. Es decir, no es necesario que aparezca la fotografía o que la pintura reaccione ante la aparición de la fotografía para que hablemos de procesos de abstracción en el arte, por ejemplo. No podría remitirse a Lascaux, Altamira, qué sé yo, al arte levantino, y ya está presente eso. Entonces esa cuestión yo creo que tiende a evidenciarse como un hecho casi de la causa. Los sistemas de representación obviamente que son impugnables, son cuestionables, son criticables, son adaptables. Esa cuestión es así, la historia del arte es eso precisamente. La mutación y la transformación de los esquemas de representación. En relación al caso de la... Y perdón que sea repetitivo, pero esta cuestión partió de ese argumento y entiendo, no es primera vez que pasa, que siento que se pasan a herir susceptibilidades con las cosas que de repente digo. Yo no me estoy burlando de las personas que no quieren vacunar a su hijo o de los que piensan que la Tierra es plana.
y aunque así lo hiciera, eso importa bien poco, porque esos movimientos existen, digamos, y todo indica que están para quedarse. Ahora, lo que sí yo creo que no puedo dejar pasar es esa indicación de que no hay argumentos científicos que avalen eh, eh, la vacunación masiva, en este caso de los niños. Es decir, en el mundo, hubo un tiempo en el mundo donde las vacunas no existían. Y la esperanza de vida de las personas era de 30 años, de 20 años. Entonces, si tuviéramos más tiempo, quizás podríamos remontarnos al año en donde sale el paper que origina toda esta corriente de pensamiento, de reflexión, de movimiento antivacuna. Y no tendría que ser yo el que le recordara que ese paper, a poco andar, se demostró que había falseado los datos con los que había construido su argumento. No recuerdo el nombre del autor de ese paper, pero ese es el origen del movimiento antivacuna. Lo que pasa en Argentina no tengo idea, y me parece realmente un despropósito y un descriterio notable. Yo, o sea, soy honesto, esa es mi opinión. Yo no estoy aquí para hacerme el simpático y el que comprende todos los puntos de vista. Yo creo que esa cosa está mal. Y yo creo que es perjudicial e irresponsable hablar de esos temas, en ese orden de cosas. ¿Ya? Bueno, y en relación al asunto de la Tierra plana, en realidad no sé qué más decir. Lo que sí me parece muy problemático ese argumento avalando postura contra la vacuna, digamos. Yo también tengo hijos, ¿ya? Y en ningún momento se me pasó por la cabeza no ponerle vacuna. Eso, en realidad. O sea, no quería dejar pasar la oportunidad para que no quedara como que yo no tengo una opinión al respecto. Yo sí tengo una opinión al respecto y tiene que ver con eso. Valentina tiene la mano levantada y parece que habíamos terminado, pero ya son las... bueno, Valentina y Maura, son las 4:25 ya. Valentina. Sí, bueno, una mini pregunta que tenían mis compañeros es si el informe se entrega con portada. Volviendo un Mira, poco a la clase, perdón. sí, me da lo mismo. Lo que me interesa es que tenga los datos de las personas que lo entregan y el título, ¿ya? Ya. Si eso lo quieren hacer en la parte de arriba de la hoja, bien. Si lo quieren hacer en una hoja aparte, bien también. Ya, y lo otro que quería comentar también con respecto a la clase, que estaba como atenta a lo que decían en el chat. Yo pido perdón por eso, que se me fue ver lo del chat, ¿ya? Y veo que estuvo muy intenso el chat y no... Sí. Sí, pero hablaban como de, bueno, un poco de que nos fuimos en otra, que no hablamos de la clase y que nos pasamos en la hora. Bueno, otras cosas interesantes pasaron, pero quería preguntar un poco de eso, ya muy fome, pero ¿cuánto se supone que es la duración de esta clase de los viernes? Se supone que es de 3 a... Es como el mismo horario de la clase que hubiésemos tenido presencialmente. Creo que el horario no me recuerdo, generalmente 1:20, eso. Sí. Ya, y lo otro que quería preguntar es un poco cómo optimizar el tiempo en pantalla para que, o sea, supongo que esto igual es súper voluntario quedarse o no, sobre todo si nos vamos como en otra bola, pero cómo podríamos optimizar un poco el tiempo para que no sea como tan extenso. Ahora mira, yo pasa lo siguiente, que a mí, aun cuando quizás yo demuestre lo contrario, me gusta hablar de todos los temas, ¿ya? Hay algunos que me sacan un poco de mis casillas a lo mejor, pero me gusta igual hablar de todos los temas. Ahora, el problema es que se consume, claro, tiempo que necesitan a lo mejor compañeros que quieren ir como directo al grano de los videos, digamos, hacer comentarios como netamente de la clase.
Y esa cuestión pasa un poco, no sé, es que no sé cómo decirlo para que no suene políticamente incorrecto, pero pasa en parte porque cada uno se discipline y circunscriba su opinión como a temas propios de la clase, ¿ya? No sé si estabas pensando en eso tú, pues tú me hablas de optimizar más el tiempo. Yo creo que la conversación la podríamos tener de 3 a 4, sin problema. Así que somos como precisos a la hora de preguntar. No obstante, yo, aun cuando no esté de acuerdo con las cosas que se han dicho acá en algunas ocasiones, yo valoro el hecho de que se digan, ¿ya? Yo prefiero mucho, me gusta eso, no tengo problema. Sí, no sé si responde tu pregunta. Sí, sí, totalmente. En el chat dijeron que tal vez podría hacerse como un bloque de las preguntas específicas y un bloque más de diálogo, como, no sé. Siempre que sea dentro de la hora 20, bien. Si quieren dejamos 1 hora para preguntas específicas y media hora para diálogo. O tal vez decir cuándo se termina la cuestión mientras esté pasando nomás. Porque igual a veces las preguntas no son tan específicas y van un poco muy abiertas y abarcamos demasiado tiempo. O sea, a mí por lo menos me ha pasado esperar mucho rato a que se aterrice una conversación y se llegue como a alguna conclusión, que está bien, porque igual para eso son estos espacios, pero no sé, yo tengo una pregunta que se responde en 1 minuto. Ahora, claro, los riesgos de estas reuniones más o menos masivas también tienen que ver con eso. Ahora, lo más fácil para mí sería decir, mira, esa pregunta se va de lo que tenemos que atender ahora, por lo tanto, no se responde. Pero uno también tiene que ser cuidadoso con eso. Yo no tengo mucho problema en hacer eso, en verdad. Pero uno tiene que ser cuidadoso con eso porque puede pasar a llevar susceptibilidades, ¿no? Claro que sí. Sobre todo en un contexto como el que estamos, ¿no? Hay que tratar de introyectar la disciplina académica, la disciplina institucional y tratar de acotar la conversación a los temas que son de la clase, ¿no? O pueden dejar comentarios en los videos de YouTube también, no sé. Y luego también, muy que llevo mucho rato hablando, perdón, pero como participar entre todos, porque a veces pasa que son, no sé, 2 personas conversando, como está pasando ahora, que soy yo y tú, y se arma como un diálogo de 1 a 1, como tal vez si vamos a cuestionar cosas de la materia y armar como una especie de diálogo, debate, cómo incentivar que se participe como entre más personas. Sí, quizá una buena medida que a mí me ha funcionado en otras plataformas es el ejercicio que hicieron hoy día de levantar la mano. Yo creo que eso es bien, por alguna razón, eso también va como marcando los ritmos. Quizá porque uno ve que ya otro levantó la mano también, entonces como que uno mismo se acota su comentario. Quizás podemos hacer eso, intentarlo así el próximo viernes. Ya. Maura, ¿tú tenías algo que decir? Está silenciada. Está silenciada. Problemas de comunicación. Está silenciada. Ahí sí. Hoy no me di cuenta. Alguien comentó que sabe leer la boca. Bacán. Es que me pasa que igual se me hace a veces como un poco complejo como hablar desde Zoom. Igual es complicado eso como de exponerse en cámara también. Y me sucede que cuando uno está analizando algo o uno está reflexionando sobre temas, uno está hablando desde ideas, no desde como las personas, no desde de yo a tú o en algo particular, sino que uno habla desde cosas que son como a veces
como incluso una desidentificación con eso, como que no hablo desde algo particular hacia algún compañero, como que eso igual quiero aclarar. Y en ese sentido hablo desde ideas y las ideas cambian también, es como algo súper subjetivo, o sea, esa es como también una herramienta que se ha dado harto en la clase de poder llegar a conclusiones, poder como analizar cosas, poder compartir reflexiones, pero también desde algo que yo considero que no es personal, y me sucede que hay veces que siento esa tensión como si algo fuera personal, y quizá me paso como me estoy pasando el rollo como si dije, quizá lo que dije desde una idea, de una reflexión de algo, eso no me conlleva que yo soy esa idea o me identifico como eso, o esa es mi creencia, como que yo siento que esto no es como para compartir como reflexiones íntimas ni personales, sino como algo mucho más em, reflexivo dentro de la materia, ¿cachai? En ese sentido, entonces como que eso nomás quería aportar, que en realidad nada de esto es como personal, y eso, y tampoco me tomo nada de esto tampoco personal. Son solo negocios. Como se dice No, en es que estos días. solo como reflexionar sobre las cosas, y cuando las cosas son como frente a las ideas, no son íntimas tampoco, ¿cachai? A menos que esa creencia te represente o estés hablando desde una creencia personal. Pero una manera también de analizar las cosas es alejarse y tener una mirada más fuera para poder llegar como a una conclusión o una reflexión. Sí. No sé, ¿qué opina usted, profe? ¿Personalmente o profesionalmente? No, está bien, si aquí no hay ataques personales, pero yo también tengo que cumplir, o sea, yo trato de ser honesto en términos intelectuales, en términos académicos, y para mí resulta muy difícil obviar cosas que realmente considero que no son ciertas, y que pueden ser muy dañinas también, ¿ya? Y en ese sentido dije lo que dije. ¿Mm? Eso. Valentina, tú tienes la mano levantada. Después Natalia, Sí. ya, y ahí es lo último, porque de verdad. Sí, que igual yo creo que sí son cosas personales, como que todo lo que decimos acá es de nuestra propia subjetividad, pero sí estoy de acuerdo con la Maura en que este espacio igual tiene que ser un poco más respetuoso, creo yo. Creo que es la primera vez que hablo como mucho en una clase, como que siempre me da un poco de nervio meterme como a la discusión eterna. Pero creo que a veces nos cuesta un poco escuchar una opinión que sea distinta. Eh, Podemos no estar de acuerdo, pero en eso está la riqueza, como en compartir los argumentos, y que hay que escuchar a todas las personas tranquilamente, no reírnos, no atacarnos. Pero perdón, como- ¿eso me lo dice a mí? No, no, para nada, lo digo de forma general. No creo que estás irrespetuoso. Ya. No, Como, para no nada. sé, creo que tienes demasiada paciencia para escuchar todas las tonteras que hablamos a veces. Pero, hoy dije tonteras, perdón, pero me refería a la diversidad de cosas que decimos, que a veces nos escapamos como de la materia, no que digamos cosas tontas, perdón. Pero no, si quisiera decir algo así como con nombre y apellido lo diría, pero creo que es una dinámica que se está dando un poco general. Así que no, pues porque las otras clases sean más Sí, amables. sí, ok. Natalia, Sí, una propuesta táctica. Eso de escribir comentario en YouTube, o sea, como escribir las preguntas, yo creo que igual es una buena idea, perdón, porque yo muchas veces, no leí de qué se trata eso. No alcancé a leer porque son muchas cosas en el. sí, pusieron de que escribir como preguntas en los comentarios de YouTube, y yo creo que eso serviría un montón para que cuando uno vea el video, como que ya tengas planeadas tus preguntas y uno pueda leer las preguntas que ya están, para no llegar después y Pero, tener la misma pregunta, ya, pero y entonces, quizás contestar las preguntas por YouTube o contestarlas acá en el. no, por acá, pero que las anotemos como Ah, las igual en formulan los en los comentarios. comentarios. Ya, Claro, ya. Sí, sí, para sí. ya ver cuáles están hechas y Ah, también ya, para que perfecto. tú leas y puedas ver como, ya, como que esta es muy, no sé, uno le da likes a
muchos likes a una pregunta, es como, esta hay que Ya, explicarla perfecto. Ya, así. ya, sí, sí. O Me sea, parece esa bien, era sí. una idea. Ya. Y algo chiquitito con respecto a lo que dice la Vale, yo digo que sí es verdad, porque además hay que recordar que en los debates ganan los mejores argumentos y no muchas veces la verdad, porque uno no puede llegar y decir, oh, eres tú reírte de la otra persona y decir, oh, ¿cómo puedes creer eso? Y eso, y bla, bla. Así que hay que recordar eso, que ganan los argumentos. Y eso, Ya, adiós, bien. adiós, nos vemos. Ya, hacemos así entonces. Ya está el segundo video que correspondería a la conversación del otro viernes. Ya está en YouTube, el segundo video de la segunda clase de la segunda unidad. Entonces, espero que a ese video le hagan comentarios. ¿Ya? Le hagan comentarios, noten la pregunta y partimos desde ahí el otro viernes. ¿Ya? Eso, Sí, bacán. ya. Que estés bien, que estén bien y nos vemos Cuídense. el viernes. ¿Ya? Chao, Chao. profe. Chao. Chao a todos. Chao, adiós, cuídense.